Bueno, en el día de hoy, en esta noche ya, vamos a tratar de hablar un poquito de lo que son otras dos parashot que se vieron en esta semana, que es la parashá número 28 y la 29, que corresponden a a Jareimot, que quiere decir después de la muerte, que es la número 28, y la 29, que es Kedoshim. Son dos parashot muy, muy interesantes como todas. Y bueno, las citas se encuentran en el libro de Baikra, del 16:1 al 18:30. La Haftarah en Ezequiel 22:1 al 19 y el Brida Hadashah o Nuevo Pacto en Matilla 16:1 al 18:35. Y bueno, estas parashot son muy importantes como hemos podido ver desde, pues sí, todo lo que es el libro de Baikra nos ha llevado de la mano a entender lo que es la labor de los levitas, del Cohen Gadol, de sus hijos, en pues sí, en el ministerio dentro del Mizcán. Y pues nos ha hablado de varias cosas, entre de tonto, de la pureza que se tiene que tener realmente para poder ministrar dentro del Migdash. En cuanto nos empieza hablando de la alimentación, recordemos, para saber qué se debe de comer, qué no se debe de comer y así ir obteniendo grados de pureza. Y esto es justamente hablarnos de una separación, porque ser Kadosh no es estar sin pecado, sino simplemente estar apartados para Él, con las cualidades, las capacidades que Él mismo va formando en nosotros para poder cumplir con el propósito que tenemos. De esto vamos a hablar un poquito cuando estemos hablando ya de la parasha número 29, que es Kedoshim. Y ahorita vamos a hablar de lo que es la parasha Ahareimot, que empieza diciendo que el Eterno le dice a Moshe que hable a Aarón y a los hijos de Israel justamente después de la muerte de los hijos de Aarón, en ese yom, en ese yom en donde pues ya habiendo sido consagrados como sacerdotes, habiéndose instalado en el Migdash, iban a empezar a ministrar en el octavo día. Recordemos que la consagración duró 7 días y a partir del octavo día ya tenían que empezar las labores propias del Migdash. Entonces, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, pues encendieron ese fuego extraño y fueron consumidos por fuego que descendió, que salió del Eterno y los consumió. Pero repetíamos, lo curioso es que sus ropas no fueron quemadas, porque dicen que los sacaron envueltos en sus propias túnicas. Eso es algo muy raro, a mí me llamó mucho eso la atención, porque si la carne se calcina, pues con más ganas la ropa, lo cual nos indica que fuego salió del Eterno, pero fue de dentro del cuerpo de ellos hacia afuera. Entonces hay varias versiones que explican el por qué la muerte de estos dos hijos de Aarón. En los Midrashim pues se dan varias explicaciones. Llegan a decir de que pues la versión que más hemos escuchado es de que quemaron fuego extraño porque querían entrar al lugar Kadosh HaKadoshim en estado de ebriedad. Otras versiones en el Mikdash dicen que en realidad murmuraban en contra de Moshe y Aarón porque decían que ya estaban viejos, que cuánto tiempo estarían todavía ahí y que después de ellos, pues a ellos les correspondía heredar la Keuná. Y bueno, un sinfín de explicaciones que dan acerca de la muerte de los hijos de Aarón. Sin embargo, nosotros sabemos que
ahora sí que la naturaleza humana siempre se inclina a pensar negativamente, pero hay quien casi asegura dentro de los estudiosos de la escritura que realmente los hijos de Aarón eran personas muy elevadas espiritualmente y que sí, ciertamente cometieron el error de ofrecer un fuego extraño, pero motivados por el deseo ardiente de agradar al Eterno. Entonces, algo que iban a tener que hacer, pues no esperaron a que se les ordenara y ellos lo hicieron, pero con el afán de agradar al Eterno. Entonces, era tal el grado mm, de elevación que sintieron en esos momentos en que fueron consagrados al Eterno, en que iban a empezar a ministrar, que pues no se midieron y realmente su impulso fue de agradar al Eterno de una manera especial y fue así que el fuego del Eterno los consumió. Incluso hay personas, bueno, sabios, que aseguran que era necesario ese sacrificio también, que se estableciera ahí en el inicio del ministerio de los levitas, porque fue un sacrificio grato al Eterno. Entonces, eso nos hace pensar que quizá esta última versión que se ha dado, pues sea verdad. Finalmente sabemos que esta parasha habla de esto, de que después de la muerte de los hijos de Aarón, Moshe le advierte a Aarón que el Eterno indicó que no se puede entrar al lugar Kadosh HaKadoshim en cualquier momento, sino solamente en determinadas ocasiones, cuando el Eterno, bueno, sabemos que Moshe pues era llamado por el Eterno y él entraba varias ocasiones al lugar Kadosh HaKadoshim, y en cambio Aarón y sus hijos, los que heredaron el puesto de Cohen Gadol, lo hacían una vez al año, justamente en Yom HaKippurim. Y justamente esta parasha en el capítulo 16 nos habla de esto, ¿sí? De la relación que hay en cuanto a la fiesta de Pesach y a la fiesta de Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, porque hay una relación aquí, algo que pues apenas, no sé, al menos yo lo vi para algunos años, no sé, unos 3 años para acá. Se ha mencionado eso, no sé si antiguamente, pues yo lo ignoraba y ya se mencionaba esa relación de Yom HaKippurim con Pesach. Aquí podemos ver esa relación clara en el sentido de que Aviv o Nisan fue establecido por el Eterno como el primer mes para que los hebreos contaran a partir de ahí su calendario después de la salida de Egipto. Y en el séptimo mes, que es el que nos habla de que ahí se estableció el día 10, Yom HaKippurim, también se considera como el primer mes del año, pero contado desde la creación de Adán, que representa realmente ese año nuevo en donde se conmemora la creación del mundo. Y en Nisan, pues la salida del pueblo hacia la libertad. Entonces aquí tenemos dos inicios, ¿sí? La creación del mundo y la salida hacia la libertad del pueblo hebreo, que iba a ser realmente el heredero de la tierra prometida. Por otro lado, para que pudieran salir libres de Misraim, nosotros sabemos que para celebrar Pesach se indicó que el día 10 de Nisan o de Aviv se consiguiera a ese cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, para ser sacrificado entre la tarde del 14 y 15. Más bien en la tarde del 14 para ser consumido el día 15 de Nisan, que es la fiesta donde celebramos la fiesta de Pesach.
Y acá, en el mes séptimo, que corresponde al mes de Tisrey, que es el otro mes en donde se cuenta como un año nuevo, se habla de que el día 10 de ese mes se celebra la fiesta de Yom Kippurín, el día de las expiaciones, donde hay la ordenanza perpetua de afligir nuestra alma. Quiere decir que durante 25 horas no vamos a comer ni a beber nada. La gente se viste de blanco totalmente, como un simbolismo de presentarnos ante el Eterno con el mayor grado de pureza, como lo vamos a ver ahorita, cómo entraba el Cohen Gadol al lugar Kadosh HaKadoshim en Yom Kippurín, únicamente con las vestiduras blancas de lino, no con sus vestiduras sacerdotales completas. Entonces, aquí vemos esta relación, y una relación que llama mucho la atención por la concordancia en cuanto a fechas, en cuanto al número que corresponde al mes primero, al mes séptimo, que sabemos que son números muy específicos en lo que es las Sagradas Escrituras. Y por otro lado, pues también sabemos que Yeshua HaMashiach vino primero como Ben Joseph y va a venir después en su segunda venida como Ben David, hijo de David, o como el Rey de Reyes. En la primera venida como ese siervo sufriente que fue sacrificado en Pesach y que fue el simbolismo de ese cordero que fue sacrificado en Misraim para que el pueblo saliera a la libertad. Entonces, en Yom Kippurín, justamente, vamos a ver que se sacrifica también un animalito para expiar por todos los pecados cometidos por el pueblo de Israel. Y esto tenía que hacerse cada año, por eso dice que es un estatuto perpetuo. Ya no se mata al animalito, ya no se sacrifica, y vamos a ver por qué. Pero nosotros seguimos guardando esa fiesta en aflicción de nuestra alma, haciendo tevilá, repito, para presentarnos delante del Eterno con el mayor grado de pureza posible. Porque esto, pues ya vimos dos, una segunda venida que anuncia una primera redención y la redención final. Esa es la relación de Yom Kippurín con la fiesta de Pesach. Y nos los explican en esta parasha. Bien, en esta parasha entonces se habla de que Aarón ya en esa fecha tan especial tenía que presentar un becerro por el pecado de él y de su familia. Ya vimos por qué fue un becerro y no un toro, aludiendo al pecado del becerro de oro para expiar por él. Y tenía que presentar también 2 machos cabríos como ofrenda también para el perdón de pecados, para la expiación de los pecados pues del pueblo de Israel y de los mismos levitas durante ese año. Y también tenía que presentarse 2 carneros para como ofrenda quemada o de holocausto. Entonces, ¿qué pasa? Que el Cohen Gadol tenía que oficiar con esas vestiduras que nosotros vemos, con las vestiduras de lino, el efod, el pectoral del juicio, la tiara, el cinturón, todo eso. Con eso oficiaba diariamente dentro del lugar Kadosh. Pero para entrar al lugar Kadosh HaKadoshim en Yom Kippurín, él tenía que despojarse de esas vestiduras vistosas, en cierta forma lujosas por las piedras preciosas que tenía el pectoral, y únicamente vestir sus prendas de lino, sí, que eran los calzoncillos, la túnica, el cinturón y la tiara, ¿sí? Y con ellas era únicamente como entraba al lugar Kadosh HaKadoshim, lo cual es una referencia a que para entrar al Shamayim
así como Yeshua está como Cohen Gadol según la orden de Melquisedec y no ha salido de ahí, está con vestiduras blancas. Cuando venga por su pueblo, para poder ir con él, debemos de portar vestiduras blancas también. Entonces, ese símbolo de pureza, de buenas obras, es las que se tenía que hacer presente en las vestiduras del Cohen Gadol en Yom HaKippurim para poder entrar al lugar Kadosh HaKadoshim. ¿Sí? Entonces, pues esta ceremonia se dice que el Cohen tenía que hacer varias veces tevilá, porque después de un sacrificio y del otro, y después de entrar y salir del lugar Kadosh HaKadoshim, tenía que hacer tevilá y tenía también que cambiarse sus ropas. Y así vemos que, por ejemplo, para poder entrar al lugar Kadosh HaKadoshim, se quitaba sus vestiduras de Cohen, quedaba únicamente con las vestiduras de lino y entraba a depositar o a quemar, más bien dicho, el incienso sobre el altar para que la columna de humo pudiera estar sobre el propiciatorio y de esa manera poderse comunicar con el Eterno, porque pues era mucha la energía pues que se manifestaba con su presencia, entonces tenía que hacerlo a través de esa cortina de humo. Por eso es que le daba la orden Moshe a Aarón de no entrar en cualquier momento al lugar Kadosh HaKadoshim por el peligro de morir. Después de hacer esto, salía el Cohen Gadol a hacer el primer sacrificio, que era el del toro, o en este caso de Aarón, el becerro, que sacrificaba para el perdón de sus pecados y los de su familia. Y con la sangre de este toro, volvía a entrar al lugar Kadosh HaKadoshim para purificar todos los objetos que estaban ahí, el arca, el altar, y así hasta el altar a la entrada del Mikdash, que era el altar del sacrificio. Todo lo purificaba con la sangre de ese toro, y también cuando mataba o sacrificaba a uno de los machos cabríos, que era también una ofrenda por el pecado, lo mismo, entraba y con la sangre empezaba a purificar todo lo que había en el lugar Kadosh HaKadoshim, en el lugar Kadosh, en el atrio, en el altar del sacrificio. Esto lo hacía salpicando la sangre de estos animalitos 7 veces, hacia arriba, hacia abajo, 7 veces. ¿Qué quiere decir esto de 7 veces? Que era para purificar todo lo que se hacía, todo lo que representaba los días de la semana, pero también los 7 milenios que había que esperar hasta la segunda venida de Yeshua HaMashiach. Bueno, en cada sacrificio que se hacía, repito, el Cohen tenía que hacer tevilá, lavarse muy bien y hacer cambio de ropa. Cuando se habla de que se tenían que presentar 2 machos cabríos, uno era en este sacrificio que se hacía para utilizar la sangre para la expiación y purificación de todos los utensilios del Mikdash. Y el otro era traído ante Aarón para que él pusiera las manos sobre la cabeza del animalito y se transmitieran todos los pecados del pueblo y propios al animal, al cual se le ataba una cinta de lana color carmesí y era llevado al desierto por uno de los sacerdotes, ¿sí? Para esto se hacía un sorteo, una suerte, para que de los 2 machos cabríos que se presentaran, pues el Eterno seleccionara cuál era para el sacrificio el que se tenía que sacrificar para él y cuál era el que se le iban a transmitir los pecados del pueblo para llevarse a un lugar inhóspito, al desierto, y ahí despeñarlo para que muriera. Se dice que la suerte para el Eterno, el animalito era sacrificado, y el otro que quedaba vivo y que tenía que llevarse al desierto era un animalito
sacrificado para Azazel. Azazel, algunos autores dicen que es el nombre combinado de dos ángeles que pidieron permiso al Eterno ahí en la época de Noé para venir a pues ayudar a la humanidad, pero que no lo hicieron, sino que se corrompieron y empezaron a enseñar artes oscuras, y fueron de los que empezaron ahí, según, a tener relaciones con los hijos de los hombres y todo. Esa es una versión. La otra versión es que dice que Azazel no era más que un lugar justamente en el desierto, totalmente inhóspito, un barranco en donde se arrojaba el animalito para que ahí muriera. Aquí la situación es de que justamente esa cinta que se le amarraba color rojo carmesí, cuando el Cohen Gadol entraba a hacer la expiación al lugar Kadosh HaKadoshim, y pues oraba al Eterno e imploraba el perdón de los pecados del pueblo de Israel, si estos pecados eran perdonados, y que siempre en el Migdash, en el desierto, fue así, la cinta rojo carmesí que se ataba a este animalito se convertía en blanco, y eso era señal de que el Eterno había escuchado y había perdonado al pueblo de Israel. Entonces la persona o sacerdote que llevaba este animalito al desierto no podía entrar al Migdash hasta que no hiciera tevilá, lavara bien sus ropas y todo, para poder ingresar por la tarde al Migdash. Este sacrificio se siguió haciendo durante el primero y el segundo templo, pero curiosamente, cuando se sacrificó a Yeshua HaMashiach, ya no caía la suerte en el animalito que se sacrificaba al Eterno en la mano derecha, como siempre caía, sino que ahora caía indistintamente, y sobre todo, la mayor parte de las veces, sobre la mano izquierda. Y cuando se lanzaba el animalito al precipicio, la cinta ya no cambiaba de color, permanecía roja, lo cual se entendió como era un sacrificio no grato al Eterno. No era ese el sacrificio que se pedía para el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque ya Yeshua ya había sido sacrificado, y es el sacrificio para siempre y único para el perdón de pecados. Por eso es que ya no volvió a cambiar la cinta del rojo al blanco. Por otro lado, sabemos que todos los sacrificios animales que se hacían, incluyendo el de la vaca roja, y todo lo que hacía era cubrir los pecados del pueblo. Pero el sacrificio de Yeshua no solo los cubrió, sino quitó o eliminó el pecado. Ya no más lo consideró, lo tomó en cuenta, sino que verdaderamente perdonó el pecado de todo su pueblo. Entonces, esto era lo que sucedía en Yom HaKippurim. Una vez que estos animalitos se sacrificaban, ya el Cohen volvía a cambiar sus vestiduras, y entonces sacrificaban los dos carneros que eran para el holocausto, para uno que representaba la ofrenda del pueblo y otra la ofrenda de la familia sacerdotal. De esa manera es como el capítulo 16, perdón, de esta parasha nos habla de lo que se hacía en Yom HaKippurim y por qué se hacía ahí en el Mikdash, y la relación que hay, que ya mencionamos, entre Pesach y Yom HaKippurim, como anuncio de la primera y la segunda redención, ¿sí? Hecha por Yeshua HaMashiach, el único Cordero perfecto y el único sacrificio para siempre. Después, en el capítulo 17 de esta parasha, se nos habla de la prohibición de comer sangre, y también de los sacrificios que se tenían que hacer, como las ofrendas de estos animales. El Eterno da la orden de que todo animal que fuese sacrificado tenía que llevarse
por la persona a las puertas del Mikdash, entregarse allí al Cohen y ahí hacer el sacrificio puntualmente como se nos ha indicado, ¿sí? De en qué momento quemar la grasa, qué hacer con la sangre, el resto de la sangre de los animalitos no era tirada así como así, sino que se derramaba al pie del altar y se cubría con la tierra, no podía permanecer expuesta. Entonces, todos esos cuidados que ya se nos han mencionado en parashot anteriores eran los que se tenían que hacer al sacrificar animales, porque de otra manera, haciéndolos fuera del Mikdash no era más que una remembranza de los sacrificios que se hacían en Misrayim, ofrecidos a los ídolos, y el Eterno no quería eso, no quería que se sacrificara en los lugares altos ni nada. Hay estudiosos también que mencionan que esta prohibición únicamente era para aquellos animales que estaban destinados a hacer ofrenda y que no podían sacrificarse fuera del Mikdash, sino llevarse al Mikdash. La escritura no especifica esto, simplemente dice no hacer sacrificios fuera del Mikdash. Todo animal sacrificado tenía que llevarse al Mikdash. Y sabemos que incluso el que se utilizaba para comer, que era pues un sacrificio diario, que era la ofrenda de Shalom, pues justamente tenía que hacerse también dentro del Mikdash. Y aunado a estas instrucciones, es el Eterno el que dice que no se comerá sangre, que todo aquel que coma o beba la sangre será cortado de su pueblo. ¿Por qué? Porque sabemos que la vida está en la sangre y el consumir sangre, obviamente, como lo decíamos en la parasha pasada de Tarría, cuando explicábamos la impureza ritual, decíamos que la sangre dentro del cuerpo, ya sea el cuerpo humano, el cuerpo del animal, porta la vida. Pero una vez saliendo del cuerpo, ya no es una sangre donde esté la vida, sino todo lo contrario. Entonces, ¿qué deducimos de esto? Que quien se alimente de sangre, la coma o la beba, de cualquier manera, está introduciendo en su cuerpo un espíritu de muerte. Es por eso la prohibición. Y bueno, de esto nos hablan y nos ha hablado más. Esto se dice que nada más es para no nada más para el pueblo de Israel, sino para todos aquellos, porque viene dentro de las leyes noágidas, en que es para todos el no comer sangre. Y ya vimos por qué, porque ahí va la vida. Además, sabemos que desde el punto de vista biológico, médico, la sangre lleva la memoria de las emociones vividas por el animal, de tal manera que el ser humano al ingerirla, pues lleva esa memoria, digamos, esa memoria molecular, entre comillas, la integra también a su sistema biológico, y de ahí que, por ejemplo, la gente que trabaja en los rastros, que es muy dada a tomar la sangre, que porque eso les da fuerza y no sé qué, de los animales que ahí matan, vemos que son personas grandemente coléricas, peleoneras. Entonces, pues llegan a lastimarse, a irse ahí, ¿no? Entonces, con eso podemos entender la razón que siempre tiene el Eterno para prohibirnos lo que nos prohíbe, ¿sí? Y en el capítulo 18 de esta parashá nos habla de las relaciones sexuales no permitidas. Y ahí con detenimiento lo podemos leer en la escritura porque especifica perfectamente qué relaciones están prohibidas y llama la atención de que se refiere más que nada al varón, porque dice que no tendrá relaciones con su madre, con la hermana de la madre porque es su tía, con la hija de la madre porque es su hermana, con la nuera, con las nietas, etcétera, etcétera. Son relaciones que se prohíben entre parientes cercanos. Eso es abominable ante el Eterno. No es lo mismo que en un principio de la creación
este tipo de relaciones quizá fueron permitidas. ¿Por qué? Porque había que procrear, había que multiplicar la especie. Pero ya después, pues obviamente no se tenía que hacer así. Vimos, por ejemplo, que Jacob, pues, tuvo como esposas a las dos hermanas, pero de ahí para acá, pues ya prácticamente no se permitió. Y también médicamente, biológicamente, hay razón de ello, porque entre más cercano sea el parentesco, se corre el riesgo de que todos los defectos genéticos que hay en una persona se transmitan con más facilidad. Y el caso más típico es el de la hemofilia. La hemofilia que por allá de la época de los Borgia y todo eso, se multiplicó precisamente por la promiscuidad sexual que había y habiendo relaciones entre parientes muy cercanos. Entonces, ese gen que codifica para la hemofilia se transmitió en muchas de las generaciones y por eso hasta la fecha hay personas enfermas con hemofilia porque vienen justamente de ese linaje. Y así como esa enfermedad, pues muchas otras que quizá no han sido estudiadas adecuadamente, que se han transmitido de tanta generación, pero sabemos que muchas de las enfermedades son hereditarias, entonces por ahí va el asunto, porque en los primeros antepasados, quizá hubo algo de estas relaciones no permitidas por el Eterno. Bueno, y ya después en el capítulo 19 de esta parasha es donde propiamente hablamos ya de lo que es la parasha Kedoshim, en donde el Eterno nos hace un llamado a todos de que seamos Kadosh, que seamos Kedoshim como Él es Kadosh. Y en cada instrucción que da, porque es una serie de mandatos los que da en esta parasha, pues en varios de ellos termina diciendo eso, porque yo soy Adonai y tienen que ser Kadosh como yo soy Kadoshim. Tienen que ser Kadoshim como yo soy Kadosh. Perdón, sí. Entonces hace hincapié en todo esto y es una serie de mandatos que da que inician justamente con la honra que se debe de dar al padre y a la madre. Después prosigue con el mandamiento de guardar el Shabbat, recordar y guardar el Shabbat. Ya hemos hablado mucho de esto, de la honra hacia los padres, de guardar el Shabbat. Sabemos que la honra de los padres la pide mucho el Eterno. ¿Por qué? Porque son la autoridad visible que nosotros tenemos. Cuando nosotros aprendemos a respetar y a honrar a nuestros padres, es más fácil que demos ese amor y ese respeto al Eterno que no vemos, ¿sí? De tal manera que los hijos que deshonran a sus padres es porque no tienen ningún temor del Eterno. Es por eso que las hincapié en varias este, de los versos que hay en la Escritura, de esa honra hacia los padres, están incluidos en los 10 mandamientos y en la primer tabla que se supone que es la relación de nosotros con el Eterno. La segunda tabla es la relación de nosotros con el prójimo y es justamente de lo que nos habla también todas las ordenanzas que nos da en esta parasha de Kedoshim. Después habla de no robar, de no cometer fraude, de no usar medidas alteradas, sino justas, de no retener el salario de los obreros. Nos habla también de juicios justos. Todas aquellas autoridades que él ha puesto es justamente para que hagan justicia, no para que la violen. Entonces, esto tiene que ver con todo ello. Nos habla también de no hacer tatuajes porque ya sabemos, nuestro cuerpo ha sido prestado, ha sido para que nuestra alma pueda estar dentro de él y pueda hacer todas las cosas en este mundo material que tenemos que hacer. Pero una vez retornando al Eterno, vamos a dar cuentas de este cuerpo. Y como Él nos ordenó que fuera Mikdash de sus Ruach HaKodesh, pues a ver qué tipo de cuentas vamos a entregar. Si es un cuerpo que no cuidamos, si es un cuerpo que lejos de cuidar lo maltratamos, lo dañamos, no le dimos el descanso ni la alimentación adecuada, ni física ni espiritual. Y en fin, a esto se refiere el no hacer tatuajes ni marcas que lastimen
nuestro cuerpo. Hay, por ejemplo, también la ordenanza de las cosechas, de que cuando se coseche un campo, todo aquello que se desparrama no se vuelva a recoger, que se deje de ahí para el pobre. Eh, Cuando se coseche, las esquinas del campo de cultivo tampoco se deben colectar, sino dejar ahí justamente también para el pobre, para el extranjero, para el transeúnte que tenga hambre y que pueda tener la oportunidad de tomar de ahí el alimento. Todos estos, si nos damos cuenta, son mandamientos que siempre hablan del amor, la misericordia, la justicia del Eterno. Y así como Él las tiene, quiere que las tengamos también nosotros. Nos habla también de que cuando se siembre un árbol durante los 3 años primeros, no se debe de comer de su fruto porque es un fruto inmaduro. La cosecha que se haga al 4.º tiene que llevarse al Mikdash como ofrenda. Y ya a partir del 5.º, ya la gente puede alimentarse del fruto de sus árboles. Esto también es muy, muy importante. Hay la ordenanza también nuevamente repite, de no comer ni tomar sangre, de no vengarse, porque sabemos que escrito está que la venganza es de Elohim. Todo el daño que nos hagan, todo aquello que no nos ha gustado, que nos hacen pues los enemigos y todo, hay que ponerlo en manos del Eterno y Él es el que obra. Nosotros, como dice su palabra, debemos de devolver bien por mal y nunca albergar en nuestra mente pensamientos de venganza. Hay muchas ordenanzas más y una de las más importantes vuelve a mencionar las relaciones prohibidas entre parientes cercanos. Y algo muy importante de esta parasha es que ordena no hacer mezclas. Él dice que cuando se siembre no se deben de sembrar 2 semillas diferentes, sino cultivar una sola en una porción de tierra y otra en otra porción por separado, no juntas, de no ayuntar diferentes animales. Por ejemplo, del buey con la mula, el buey con el asno, caballos, siempre tienen que ser 2 bueyes o 2 animales, pero de la misma especie. Generalmente se dice que en Israel lo que se acostumbraba era poner 2 bueyes, uno viejo y uno joven. ¿Cuál era la condición de esto? Pues que justamente el buey viejo, como ya se sabe, pues tiene más experiencia e iba a señalar perfectamente cómo hacer los surcos en la tierra, porque ya estaba acostumbrado a hacerlo, y que para poderlo lograr, pues necesitaba también la fuerza del joven. Entonces, era un equipo que se hacía, la experiencia del viejo y la fortaleza del joven para poder hacer el trabajo tan duro del campo. Y también nos habla de no mezclar telas, ni la lana con el lino, y se nos da la explicación de que porque la lana es de origen animal y el lino es de origen vegetal, entonces no se pueden hacer esas mezclas. Y es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de las semillas, si se sembraran juntas, la calidad del fruto o la cosecha producida por estas mezclas no iba a ser la adecuada, iba a estar modificada. Y es algo que han aprendido los científicos actuales que manejan lo que es la ingeniería genética. El hecho de que produzcan fruto ya sin semillas, pueden ser un fruto muy agradable, muy sabroso, quizás hasta la vista parezca mejor que el original, pero por algo el Eterno desde Bereshit dijo que se comiera todo fruto del árbol con semilla. ¿Por qué? Porque en las semillas sabemos que va toda la información genética que debe de llevar el alimento para que sea verdaderamente apto para nuestra nutrición. Si se emplea
frutos o verduras o todo, incluso ahora las carnes de animales y todo, modificadas genéticamente, ¿qué quiere decir? Que esa genética que ya lleva ya no es la genética que se va a relacionar con nuestra genética para mantenernos en óptimo estado de salud. Ahora podemos explicar, por ejemplo, la presencia de múltiples enfermedades que antes no se veían, sobre todo las crónicas degenerativas, que es justamente ocasionado por esos pues, errores en la transmisión celular del ADN alterado, ¿sí? Un ADN que se altera precisamente porque se introduce al cuerpo ADN que no fue creado naturalmente. Es por eso, y se entiende ya con esto perfectamente, la prohibición que el Eterno da de mezclar semillas. En cuanto a los animales, pues ya vimos, ¿sí? La ventaja de utilizar animales de la misma especie, no de especies diferentes. Y esto alude también incluso a las relaciones personales, por eso se dice de las parejas que no anden en yugo desigual, pues haciendo hincapié en el yugo que se le ponía a los animales para hacerlos el arado, ¿sí? Entonces no debe de haber un yugo desigual, la misma especie y como debe de ser, ¿sí? Hombre con mujer, varón con varona, no al bestialismo, también esto. Por eso dice, no ayuntarse ni el hombre ni la mujer con animales, porque habla de esta misma mezcla dañina que no está establecida por el Eterno. Y en cuanto a las telas, las fibras animales y las fibras vegetales son diferentes. Entonces, hay muchas personas muy sensibles que al usar ropa con estas mezclas, presentan una especie de alergias o urticarias, ¿sí? Que pues son molestas, obviamente, no, siempre que se ponen una prenda así, pues se sienten mal, incómodas, tienen comezón, y, la sudoración, incluso la transmisión, la transpiración no es la correcta y pues son una serie de inconvenientes físicos y biológicos, aparte de que todos los cuerpos tenemos una vibratoria determinada, de tal manera que en las mezclas esa frecuencia se ve alterada y obviamente pues nos altera también a nosotros. Entonces esa es la razón por la que el Eterno da estas indicaciones. Ahora, si nos vamos a un plan más espiritual, desde este punto de vista, cuando ya anteriormente nos decía de la alimentación kosher y desechar lo no kosher, porque con ello nos enseña a separar lo kadosh de lo profano, y después cuando nos dice cómo debemos de comportarnos, cómo obedecer sus instrucciones, porque nos quiere justamente kadoshim, como el es kadosh, que quiere decir apartados, ¿sí? No nos podemos relacionar con las naciones porque justamente todas estas leyes las creó él para que estuviésemos apartados de las naciones, de Egipto, de donde nos sacó, y de Canaán, la nación, la tierra prometida, donde iba a llevar y donde iba a haber personas que paganas, que pues iban a hacer cosas completamente contrarias a las que él ordena. Es por eso que tras todas estas enseñanzas, él hace hincapié de que debemos de mantenernos apartados. Y como decía hace unos momentos, si esto lo traspolamos a nivel espiritual, ¿de qué nos puede hablar? No podemos mezclar pensamientos malos con buenos. No podemos estar manejando emociones buenas con malas, porque entonces eso nos llevaría a lo que la palabra dice en el libro de Jacob, personas de doble ánimo, personas que de un momento son unas y de repente son otras. ¿Por qué? Porque hay esta mezcla, justamente esta mezcla tanto de emociones como de pensamientos y muchas veces hasta de hábitos, de tal manera que no hay una congruencia en esas personas. Y pues Jacob en el Jacob 4:8 me parece, lo advierte, ¿sí?
Acérquense a Elohim y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos, y aquellos de doble ánimo purifiquen sus corazones. Sí, sus corazones, sus pensamientos. No pueden tener pensamientos dubitativos. Siempre tratar de buscar y pensar en todo lo que edifica, en todo lo que es bueno, como dice su palabra. Y así, pues evitar todas las mezclas. Así como decíamos en el ejemplo del ayuntamiento de animales, pues buscar personas con quien nos relacionemos que sean afines a nuestros principios, a como nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Nunca mezclarnos en yugo desigual, porque ya vimos todo lo negativo, todo lo que contraproducente que da el mezclarse. A eso se refieren las mezclas. Y también en esta parasha nos habla de, por ejemplo, tener respeto entre las canas, ¿sí? Ahora en la actualidad sabemos que eso ya brilla por su ausencia, porque ya los jóvenes ni respetan a sus padres, mucho menos a los abuelos, y si ven personas ancianas en la calle, en el transporte, para nada les prestan atención, ni respeto, ni ayuda si la necesitan. Entonces, este es un mandamiento muy importante. Respeto ante las canas, respetar a los ancianos, porque ellos ya vivieron mucho y de ellos podemos obtener un sinfín de consejos acerca de la experiencia de lo que ellos ya vivieron y que puede ayudar mucho a la gente joven. Justamente es una de las razones por la que vemos por qué los jóvenes están como están, porque no respetan ya al anciano, no respetan a sus padres y obviamente no escuchan los consejos. También nos habla esta parashá de no poner tropiezo al ciego ni al sordo. Y esto es literalmente, debe de hacerse así. Si nosotros vemos a un ciego en la calle, pues tratar de ayudarlo a cruzar las calles o ver en qué se le puede ayudar. Al sordo lo mismo, pero desde el punto de vista espiritual también lleva implícita una conducta diferente, porque por ejemplo el ciego es aquel que no conoce de la palabra. Entonces, si nosotros vamos a hablar a alguien, no vamos a ponernos pues orgullosos, vanagloriosos ni prepotentes para hablarle a la persona que no sabe, que no conoce, ni burlarnos de su ignorancia, sino todo lo contrario, tratar de ser amorosos, pacientes, de compartir la palabra lo mejor que se pueda para no herir susceptibilidades y que de esa manera puedan entender poco a poco lo que nosotros queremos compartirles. Lo mismo al sordo, aquel pues es lo mismo que el ciego, el que no quiere escuchar de la palabra, pues tratar de hablarle en esos momentos en que lo veamos accesible, no ser tan insistentes y sobre todo si es una persona que contiende con la palabra, pues esperar el tiempo propicio para hacerlo, ¿sí? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de la grandeza del Eterno en cuanto a su amor, a su paciencia, a su misericordia para con todos nosotros. Y son una de las razones por las que muchas personas rechazan la Torah, porque dicen que es un Elohim sanguinario, castigador, dictador, que ordena muchas cosas y todo. Pero nos damos cuenta que todas estas ordenanzas no son más que una amplia explicación de los mandamientos que ya dio. Yo he escuchado a algunas personas en el cristianismo, a las cuales invitamos a conocer las raíces hebreas y se negaron, porque dicen, no, la Torah ya no, la Torah para nada, porque ustedes nada más hablan de puro pecado y pecado y pecado. Entonces, en el cristianismo, al no hablar de Torah, la gente se siente más cómoda, pero si leyeran la palabra a profundidad, sabrían que todo lo que en la Torah se dice es lo que en acción vino a realizar Jesús, porque él cumplió con todo esto, de tal manera que pues no hay por qué estas personas que no han querido escuchar, que no han querido ver, pues deben darse la oportunidad
de leer un poquito la Torá para darse cuenta de que el nuevo pacto lo vamos a entender mejor, mucho mejor, la vida de Yeshua, si previamente tenemos conocimiento de la Torá, porque ahí vemos el por qué y para qué tuvo que hacerse carne Yeshua para enseñarnos a cumplir todo lo que ya el Abba Celestial en los 5 libros de la ley, de la instrucción, la Torá, nos había indicado hacer. Entonces no podemos separar la Torá del nuevo pacto, porque la escritura es única, única desde Bereshit hasta Revelación. No tiene por qué haber separación porque nada más es una continuidad de lo que el Padre ordenó y lo que el Hijo vino a cumplir y lo que el Hijo ahora nos está pidiendo y el Padre también, porque es uno que nosotros hagamos. Por eso nos dice, sean Kadosh, Kedoshim, como yo soy Kadosh. Hagan lo mismo que yo hice, lo que yo les mandé a hacer y lo que Yeshua vino a hacer, justamente es lo que nosotros debemos hacer para mantenernos apartados para Él y ser Kedoshim como Él es Kadosh. Y así termina esta parasha. Así es de que yo espero que haya sido pues de edificación para todos. Hay mucho, mucho como en todas, que le podemos sacar una mucho mayor profundidad de todas y cada una de las cosas que nos menciona, pero hay mucha gente nueva que está con ese hambre y sed de conocer la palabra y tratamos de hacer todas estas enseñanzas, estas transmisiones lo más accesible posible para ellas y también para nosotros interiorizarlas y poder de esa manera pues hacerla más fácilmente vida en nosotros, porque el predicar con el ejemplo, con los actos, con nuestro carácter semejante al de Yeshua, vale más que predicar con las palabras. Amén. Pues gracias te damos, Rey, porque en estos momentos nos has permitido compartir una vez más parte de tu bendita palabra, en donde encontramos tanta evidencia de lo que tenemos que hacer verdaderamente para tener salud, para ser libres, para ser prosperado en todas las cosas. Gracias te damos, Rey, y solo te pedimos, manténnos atentos a tu voz, a tu guianza, a tu revelación, para que de esa manera cada vez más sea mucho más fácil entender tus ordenanzas y obedecerlas, porque como escrito está, la obediencia precede la bendición y nosotros queremos ser bendecidos para bendecir. Gracias te damos por todo, Rey, en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén, amén, amén.